Plesiosaurios avistados vivos por Fabio Ramírez. El misterio de los avistamientos de criaturas similares a plesiosaurios en todo el mundo. Un análisis criptozoológico. Introducción. La criptozoología es un campo fascinante que se dedica al estudio de las criaturas desconocidas o consideradas extintas por la ciencia convencional. Uno de los enigmas más apasionantes dentro de esta disciplina es el de los avistamientos de criaturas similares a plesiosaurios alrededor del mundo. En este video, exploraremos algunos de los avistamientos más destacados, examinaremos las evidencias presentadas y discutiremos las posibles explicaciones para estos encuentros extraordinarios. Desarrollo. Avistamientos en el lago Ness. El lago Ness, ubicado en Escocia, es famoso por ser el hogar de Nessie, una supuesta criatura acuática similar a un plesiosaurio. Los avistamientos de Nessie se remontan a siglos atrás, con innumerables testimonios de testigos que afirman haber visto una criatura con un largo cuello y una cabeza en forma de serpiente emergiendo del agua. Avistajes más famosos del lago Ness. El avistaje de San Columba, 565 después de Cristo, uno de los primeros relatos conocidos del monstruo del lago Ness se remonta al siglo V, cuando San Columba, un misionero irlandés, afirmó haber encontrado a una criatura acuática mientras cruzaba el lago. Según la historia, San Columba hizo la señal de la cruz y ordenó a la criatura que se retirara. Este avistaje sienta las bases de la leyenda y marca el inicio de siglos de misterio. El avistaje de San Jorge, fecha desconocida. En un giro sorprendente de los avistajes del monstruo del lago Ness, existen relatos que vinculan a San Jorge, el legendario santo patrón de Escocia, con la aparición del monstruo en el lago Ness. Según la leyenda, San Jorge habría enfrentado al monstruo del lago Ness durante una de sus travesías por Escocia. Se dice que San Jorge, con su valentía y coraje, logró ahuyentar a la criatura y salvar a los habitantes de la zona. Aunque no existen pruebas documentales o registros históricos que respalden este avistaje, la historia ha perdurado en el folclore escocés y se ha convertido en parte de la rica tradición cultural de la región. El primer avistamiento histórico registrado del monstruo del lago Ness ocurrió en el año 1933, cuando el señor George Spicer y su esposa avistaron una criatura extraña mientras conducían cerca del lago. La fotografía del Dr. Robert Kenneth Wilson, 1934, una de las imágenes más famosas del monstruo del lago Ness fue capturada por el Dr. Robert Kenneth Wilson el 14 de abril de 1934, conocida como la fotografía del ciruelo. Muestra una misteriosa figura en forma de cuello y cabeza emergiendo del agua. Esta imagen generó un gran revuelo en todo el mundo y se convirtió en un icono de la criptozoología. En 1951, Peter McNabb, un capitán retirado de la Marina Real, afirmó haber visto una criatura en el lago. Describió una cabeza parecida a la de una serpiente que emergió del agua y se movió de un lado a otro antes de sumergirse nuevamente. La grabación submarina de Tim Dinsdale, 1960. En 1960, Tim Dinsdale capturó una grabación submarina del monstruo del lago Ness. Su filmación muestra una forma oscura y alargada moviéndose rápidamente por las aguas del lago. Su filmación fue considerada como uno de los mejores registros visuales del monstruo del lago Ness. Las expediciones silenciadas de Robert Rines durante la década de 1970. Robert H. Rines, un científico y empresario estadounidense, llevó a cabo una expedición en el lago Ness con el objetivo de buscar pruebas fotográficas del monstruo. Rines utilizó tecnología avanzada para explorar las profundidades del lago y capturar imágenes que pudieran respaldar la existencia del monstruo, y estas expediciones fueron extrañamente silenciadas por medios y saboteadas sus evidencias. En 1972, Rines utilizó un vehículo submarino no tripulado llamado Viperfish para realizar exploraciones submarinas en el lago Ness. Durante estas inmersiones, se tomaron fotografías en las áreas donde se habían reportado avistajes previos del monstruo. Si bien estas imágenes capturaron algunos objetos interesantes en el fondo del lago, hubo varias fotos que concordaban con lo que serían aletas y cola del monstruo y apoyadas por fotos de ecos del radar que los medios difundieron muy poco. Posteriormente, en 1975, Rines llevó a cabo una segunda expedición en colaboración con el Museo de Zoología de la Universidad de Harvard. Durante esta expedición, se utilizaron cámaras especialmente diseñadas para capturar imágenes bajo el agua. Se tomaron muchas fotografías durante el curso de la expedición y varias de ellas mostraban partes de una extraña criatura y se acompañaron de fotos de ecos del radar que comprobaban que algo grande y biológico se movía bajo el agua.
Fue descartado muy apresuradamente por científicos y medios oficiales. En 1977, el sonar del buque de investigación RRS Discovery captó una extraña forma en el lago que se movía a gran velocidad. Este avistamiento fue realizado por el científico Roy McCall y generó un gran interés en la comunidad científica. El avistaje del piloto James Gray, 1978, James Gray, un piloto de helicóptero, afirmó haber visto al monstruo del lago Ness desde su aeronave en 1978. Según su testimonio, la criatura tenía una longitud de unos 9 metros y se movía a gran velocidad. Gray describió al monstruo como una especie de dinosaurio acuático y su avistaje generó un nuevo impulso en la investigación. El sonar del Operation Deep Scan, 1987, en 1987, se llevó a cabo una operación llamada Deep Scan para rastrear el lago Ness utilizando tecnología sonar. Durante esta expedición, se detectaron una serie de ecos inusuales en el fondo del lago, algunos de los cuales fueron interpretados como posibles encuentros con el monstruo del lago Ness. El avistaje de Gordon Holmes, 2007. Gordon Holmes, un científico aficionado, afirmó haber grabado un video del monstruo del lago Ness en 2007. Su grabación mostraba una gran forma oscura moviéndose lentamente en el agua. Holmes sostuvo que había capturado al escurridizo monstruo en acción. La fotografía de George Edwards, 2012. En 2012, George Edwards, un capitán de barco, capturó una fotografía que mostraba una gran sombra oscura en el agua. Edwards afirmó que el objeto era el monstruo del lago Ness y que había perseguido a su barco durante unos 10 minutos. La investigación del proyecto Lago Ness, 2018. En 2018, el proyecto Lago Ness, una iniciativa científica colaborativa, utilizó tecnología de punta para explorar el lago Ness en busca de pruebas del monstruo. Utilizando sonar, ADN ambiental y otros métodos de investigación, el equipo recopiló datos detallados sobre la vida acuática del lago. El avistaje de Steve Feltham, 1991. Steve Feltham, un famoso investigador del monstruo del lago Ness, pasó más de 25 años viviendo a orillas del lago Ness en busca de evidencia del monstruo. En 1991, afirmó haber tenido un encuentro cercano con la criatura. Según su relato, vio una forma alargada y oscura nadando rápidamente frente a él. Este avistaje personal fortaleció su convicción en la existencia del monstruo y alimentó su dedicación a la investigación. La expedición de Adrian Sine, 2003. Adrian Sine, un explorador y científico escocés, lideró una expedición en 2003 para investigar la presencia del monstruo del lago Ness. Utilizando equipos de alta tecnología, incluyendo cámaras submarinas y sonar, el equipo recorrió el lago en busca de pruebas. Aunque no obtuvieron imágenes concluyentes del monstruo, su trabajo riguroso contribuyó al conocimiento científico sobre el lago Ness y descartó algunas teorías infundadas. El avistaje de múltiples testigos, 2019. En 2019, varios testigos presenciales afirmaron haber visto al monstruo del lago Ness en diferentes momentos y lugares. Estos avistajes incluyeron descripciones de una criatura grande y alargada que emergía del agua, con un cuello largo y una cabeza inconfundible. Aunque cada testimonio individual por sí solo no constituye una prueba concluyente, la suma de estos avistajes múltiples y coherentes proporciona un respaldo anecdótico a la existencia del monstruo del lago Ness. Otros avistamientos similares en lagos y cuerpos de agua alrededor del mundo, el lago Champlain en Estados Unidos y el lago Okanagan en Canadá también han sido escenario de avistamientos de criaturas similares a plesiosaurios. Los informes describen animales de gran tamaño, con cuellos largos y cabezas pequeñas emergiendo del agua. La persistencia de los informes y las similitudes en las descripciones son intrigantes. El monstruo del lago Champlain, también conocido como Champ, se dice que este supuesto monstruo marino habita en el lago Champlain, ubicado en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Los avistamientos describen una criatura similar a un plesiosaurio con un cuello largo y una gran cabeza. El monstruo de Ogopogo, este sería el equivalente canadiense del monstruo del lago Ness. Se dice que el monstruo de Ogopogo habita en el lago Okanagan, en la Columbia Británica. Las descripciones incluyen un cuerpo serpentino o de plesiosaurio y a menudo se informa que deja una estela en el agua. El monstruo de Storsjö, también conocido como la serpiente del lago Storsjön, este supuesto monstruo marino es parte de la mitología sueca y se dice que vive en el lago Storsjön, en Suecia. Las descripciones varían, pero a menudo se menciona una criatura similar a un plesiosaurio con un largo cuello y múltiples jorobas.
El monstruo de Flathead Lake, situado en Montana, Estados Unidos. El Flathead Lake es el hogar de informes sobre un supuesto monstruo marino similar a un plesiosaurio. Los avistamientos describen una criatura de gran tamaño con un largo cuello y una cabeza prominente. El monstruo de Trunco. El monstruo de Trunco es una criatura legendaria avistada en 1924 en la costa de Margate, Sudáfrica. Según los informes, tenía un cuerpo grande cubierto de un pelaje blanco y una cola de pez. Algunos testigos lo describieron como un plesiosaurio, aunque no se encontró ninguna evidencia física para respaldar los avistamientos. El monstruo de Gloucester. En 1817, cerca de Gloucester, Massachusetts, se reportaron avistamientos de una criatura marina desconocida. Los informes describían una criatura con una cabeza en forma de serpiente y un cuello largo que se asemejaba a un plesiosaurio. El monstruo de Cadborosaurus, conocido como Cady. Este supuesto monstruo marino ha sido avistado en las aguas de la costa del Pacífico de América del Norte, específicamente en el estrecho de Georgia y en la bahía de Cadboro en la isla de Vancouver, Canadá. Se describe como una criatura con un cuerpo largo, un cuello largo y una cabeza similar a la de un reptil, lo que ha llevado a comparaciones con los plesiosaurios. Avistamientos en el océano. Además de los avistamientos en cuerpos de agua dulce, también se han reportado encuentros similares en los océanos del mundo. En la costa de Nueva Zelanda, se han documentado avistamientos de una criatura conocida como moeau, descrita como un plesiosaurio gigante que se desplaza en las aguas cercanas. Asimismo, en las costas de Sudáfrica y Australia, se han registrado informes de avistamientos de criaturas marinas que se asemejan a los plesiosaurios. Estos testimonios añaden más preguntas a la ya misteriosa naturaleza de estos seres. Explicaciones posibles. La existencia de criaturas similares a plesiosaurios en tiempos modernos desafía el conocimiento científico actual sobre la historia de la vida en la Tierra. Sin embargo, hay varias teorías que podrían explicar estos avistamientos. Algunos creen que estas criaturas podrían ser especies desconocidas de reptiles marinos que han sobrevivido ocultas en las profundidades oceánicas. Otros sugieren que podrían ser especímenes supervivientes de poblaciones de plesiosaurios que escaparon a la extinción masiva que ocurrió hace millones de años. Esta teoría se basa en la idea de que algunas especies pudieron haber evolucionado y adaptado a su entorno para sobrevivir en condiciones específicas, permaneciendo ocultas durante todo este tiempo. Otras teorías exóticas, más que para investigar muchas teorías e hipótesis sobre qué podría ser lo observado, la rama oficial de la ciencia de la élite se desespera por negar el fenómeno con explicaciones ridículas que demuestran parcialidad y necesidad de cerrar y negar los casos. Así se barajaron desde el principio las opiniones de científicos de que lo observado podrían ser troncos flotando, olas moviéndose, focas nadando, maquetas y que los testigos mentían o alucinaban o no eran confiables ni calificados. Y lo peor es que se han capturado animales extintos como el celacanto y otras extrañas especies o mutaciones y aún filmado bajo el agua criaturas inexplicables pero que evidentemente existen. El lago Ness es un lugar curioso y particular. En invierno europeo los otros lagos sirios se congelan y además de no congelarse se comprobó que tiene canales subacuáticos que llevan hacia el océano y hay migraciones de peces que vienen desde el océano a tener crías y alimentarse en este lago oscuro y profundo que no se congela y que tiene abundantes peces y es ideal para pasar el invierno y tener crías y es lógico que ese lago sea visitado por esturiones, anguilas marinas y hasta peces remo y las medidas tremendas y forma de esos animales y la forma como nadan bien podrían pasar como serpientes marinas o plesiosaurios pero los medios y científicos siempre descartan esto y prefieren decir que los testigos mienten o que lo visto son troncos o focas flotando. Aquí verán fotos de capturas reales de anguilas gigantes, peces remo y esturiones gigantes, además de extraños peces capturados y verán que realmente hay muchas cosas extrañas bajo el agua de las que hay evidencia y que se difunden poco y realmente es sospechosa la actitud oficial de negar estos hallazgos con explicaciones ridículas similares a cuando políticos o científicos vieron ovnis y están filmados y detectados en radar y la ciencia dijo que era psicosis colectiva o gas del pantano cuando había evidencias y testigos calificados dándonos a entender que lo que se pretendía era tapar estos temas y no contradecir a la ciencia oficial.
La teoría más fantástica se apoya en que el lago tiene canales submarinos y tiene salidas al océano y varias especies usan este medio para entrar y salir a mar abierto y aún algunos creen que algunas especies consideradas extintas o desconocidas podrían sobrevivir aún y ocultarse en esas aguas profundas y venir durante el frío otoño-invierno europeo a este lago de aguas más benignas y no sería el primer caso de criaturas consideradas extintas o desconocidas que sobreviven gracias a esquivar al hombre y ocultarse en lugares distantes para sobrevivir y que sin embargo algunos han visto, fotografiado o aún capturado como el mítico celacanto y otras criaturas extrañas pero que sin embargo eran reales. Importancia de la investigación criptozoológica. Estos avistamientos de criaturas similares a plesiosaurios nos recuerdan que nuestro planeta aún alberga muchos misterios sin resolver y que no debemos dar por sentado lo que conocemos. Al mantener una mente abierta y explorar las posibilidades, podemos ampliar nuestro conocimiento y nuestra comprensión del mundo natural. Conclusión, los avistamientos de criaturas similares a plesiosaurios en todo el mundo son un enigma fascinante que desafía nuestra comprensión actual de la historia de la vida en la Tierra. Aunque existen diversas explicaciones para estos encuentros extraordinarios, no se ha encontrado una evidencia concluyente que pruebe su existencia. Sin embargo, estos avistamientos nos recuerdan la importancia de mantener una mente abierta y continuar explorando los misterios de nuestro planeta ya que la ciencia misma olvida que solo es una hipótesis en constante revisión y que la ciencia misma dijo en su momento que los objetos más pesados que el aire no podían volar o que el tomate no se podía comer porque era tóxico o que el celacanto era un pez extinto. La criptozoología sigue siendo un campo intrigante y estimulante, que nos invita a cuestionar y explorar los límites de nuestro conocimiento científico. Gracias por tu atención y apoyo al canal y se agradece dar me gusta y compartir el video así llega a más personas.